Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar educativo de Interbank. Mi nombre es Joana Noguera. Quisiera saber si ya me escuchan. Veo que ya muchos ya están conectados. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y contarles que el tema que vamos a tocar y que vamos a abordar es cómo innovar y utilizar metodologías de innovación en este nuevo contexto de incertidumbre. Como les comenté, mi nombre es Joana Noguera. Yo tengo ya más de 7 años de experiencia trabajando en proyectos de innovación y digitales. Trabajo actualmente en el Laboratorio de Innovación de Interbank y lidero la plataforma llamada Freelea, que es la plataforma que conecta clientes con freelancers para que puedan transformar su talento en logros. Y me estará acompañando Andrés Cueto, que le paso la palabra para que pueda presentarse. Sí, gracias, Joana. Mi nombre es Andrés Cueto y soy psicólogo especializado en temas de investigación, y eso es precisamente del tema en el que me ocupo en La Ventana. Investigación específicamente en temas de cómo se puede aplicar esto a la innovación. Entonces, ese es el tema en el que lo voy a estar acompañando hoy día. Y para contarles un poco de lo que estoy haciendo ahora en La Ventana, estoy liderando una investigación para entender mejor todos los cambios comportamentales que se han dado en los peruanos a raíz de la pandemia y todos los grandes cambios que nos ha traído. Y gracias, de vuelta contigo, Joana. Y bueno, comenzamos. Muchos de ustedes están conectados el día de hoy porque me imagino que tienen o un negocio o trabajan para alguna empresa y tienen retos del día a día, ¿no? Como por ejemplo, tener algunos productos o servicios que ofrecemos a clientes y el día de hoy no están respondiendo a las necesidades que anteriormente tenían nuestros usuarios. Asimismo, a raíz de la pandemia, muchos hemos tenido que reinventar, digitalizar o repensar nuestros negocios para poder sobrevivir ante ella, ¿no? Y es por eso que el día de hoy les voy a presentar una metodología que utilizamos muchísimo en el banco, que se llama la metodología de Design Thinking. Es una metodología que nos marca y nos ayuda y nos acompaña de la mano para poder innovar y hacer las formas de cosas de la forma distinta, ¿no? De una forma distinta. El Design Thinking es una palabra o una metodología llamada en inglés que traducida al español significa pensar como diseñador, ¿no? Y lo más importante de esta metodología es que uno no tiene que saber diseñar o necesariamente ser diseñador para poder aplicarla. Es una metodología de 5 pasos que nos va a guiar en el proceso de ganar sensibilidad para poder identificar las necesidades reales del usuario, y asimismo nos va a enseñar una metodología que nos va a acompañar en un proceso para poder resolver los retos que tenemos actualmente en nuestros negocios o en las empresas para las cuales nos encontramos trabajando. Entonces, para resumir un poquito, vamos a encontrar una excelente manera de diseñar para nuestros clientes sin saber diseñar. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Y me dirán, de repente a mi empresa no le está yendo tan mal, o ya, mira, ha pasado un tiempo, ya nos hemos reorganizado, ya estamos sumados en la ola de los cambios, ¿no? Pero esta metodología creo que no solamente nos va a ayudar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos el día de hoy, pero en un entorno tan cambiante como es el de este año, es muy, muy importante que nosotros identifiquemos las oportunidades que nos trae esta coyuntura y también podamos ganar esta agilidad para encontrar soluciones rápidas a los problemas que se nos ven. Entonces, para contarles un poquito más sobre por qué estamos utilizando metodologías de innovación, le paso el micro a Andrés. Gracias, Joana. Entonces, ¿por qué debo usar metodologías de innovación? En primer lugar, es muy importante porque a la hora que estamos intentando investigar un poco sobre qué es lo mejor para nuestro negocio, para nuestra propuesta o proyecto, existe mucha incertidumbre y hay muchas herramientas de investigación en la innovación que nos ayudan a enfrentar esta incertidumbre. En primer lugar, desde la investigación empírica, es decir, en la cancha, directamente con nuestros usuarios, con nuestros clientes, podemos tener toda otra forma de empatía con las diferentes facetas de su vida y entender realmente qué es lo que necesitan o qué tipo de comunicación es la que quieren ver, y a partir de esto
podemos realmente diseñar para ellos de una forma empática y llegar a ellos de una manera en la que no llegaríamos si no hubiéramos tenido ese acercamiento antes. Y por otro lado, que al experimentar también en la cancha directamente con nuestros usuarios o nuestros clientes, reducimos mucho la posibilidad del fracaso, porque tenemos la posibilidad de recibir el feedback de ellos directamente en un ambiente controlado una y otra vez hasta llegar a la mejor forma de el proyecto o propuesta que estamos intentando hacer que llegue a ellos. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy día para poder aplicar un poco más estos temas de los que les estoy hablando? Vamos a ver un poco más sobre Design Thinking, que es, como explicaba Joana, el pensamiento de diseño a la hora de crear o diseñar nuestros productos, en formas de pensar para probar rápidamente y a bajo costo nuestras propuestas, ideas, servicios, etc. Y finalmente vamos a ver algunas herramientas que nos ayudan a aplicar todo esto en la cancha. Y bueno, para poder hacer un poco más dinámica este webinar, les voy a contar la historia de las hermanas Soto. Ellas son Claudia y Berta y desde hace varios años son dueñas de Confecciones Soto. Ellas se encargan de diseñar, confeccionar y vender prendas de vestir principalmente para mujeres. ¿Y dónde estaban las hermanas Soto en el 2019? Pues les iba excelente. No había producto que tuvieran que no se vendiera casi solo, y principalmente se enfocaban en ropa de vestir y ropa femenina para ir a trabajar. Entonces, en el 2019 no tenían ningún problema con su negocio. Sin embargo, el día de hoy están teniendo muchísimas dificultades para poder vender el stock existente que tienen y no saben qué tipos de productos producir para poder recuperar sus ventas en este 2021. Felizmente han podido recaudar un poco de capital, pero todavía les queda la duda de cuál es este producto o productos óptimos que tienen que comenzar a producir para poder recuperarse. Y bueno, ellas nos van a acompañar en este taller, al igual que ustedes, van a pasar por todas las 5 etapas de Design Thinking y ellas vinieron a nosotros y nos trajeron un reto, ¿no? Entonces, este es cómo llevo mi negocio de confección adelante en esta coyuntura. Y para eso vamos a pasar por las 5 etapas de Design Thinking. Vamos a entrar en la etapa de empatizar con nuestros clientes, definir el problema, idear posibles soluciones, armar prototipos y finalmente ponerlos a prueba. Y es que por eso que hemos traído también a Andrés, especialista en investigación, que nos ayudará a entrar de forma mucho más profunda en la etapa de empatía. Perfecto, gracias, Joa. Ahora quería contarles un poco más sobre la primera fase del Design Thinking, y esa primera fase es empatizar. Entonces, ¿cómo hacemos para empatizar con nuestros clientes? En primer lugar, tenemos que elegir con quién queremos empatizar. ¿Quiénes son estos usuarios a los que podemos atender mejor con el servicio que ya estamos brindando o con el servicio que queremos diseñar? Para esto tenemos que centrarnos en ellos y saber quién es exactamente este público objetivo. En segundo lugar, es muy importante salir a la cancha e investigarlos directamente, conversar con ellos y observarlos. Esto nos ayuda mucho a recoger información real sobre quién son ellos para poder diseñar realmente para estos clientes y no para la idea que podemos tener de ellos que puede estar equivocada. En tercer lugar, tenemos que ponernos en sus zapatos e identificar qué es lo más importante para estas personas. Ahora que he recogido esta información, ¿qué valoran ellos que nosotros podemos ofrecerles o que podemos mejorar de nuestro servicio? En cuarto lugar está la regla de los 5 porqués. A lo que nos referimos con esto es que para cada pedazo de información tenemos que preguntarnos por qué varias veces. Le decimos de los 5 porqués porque como regla mental podemos quedarnos con preguntar por qué 5 veces. No tiene que ser literalmente así cada vez, pero lo que es importante es llegar a la raíz de las cosas, de estos problemas en la vida de nuestros usuarios y no quedarnos solamente con el primer dato que nos dan. Nunca dejen de preguntar por qué. Y finalmente, una vez que hemos recogido toda esta información, formular hipótesis sobre los usuarios. ¿Qué aprecian? ¿Qué es un problema? Y sobre todo, a partir de todo esto, ¿dónde existe un espacio para que mi empresa, mi negocio, pueda ofrecerles algo que realmente mejore estos problemas que pueden estar enfrentando? Entonces, para llevar a cabo este proceso de empatizar con ellos, existen varios diferentes tipos de sesión que podemos realizar con nuestros clientes. En primer lugar, tenemos la observación.
Tal vez observarlos en la manera en que desarrollan su vida cotidiana, en la que hacen su trabajo, en la que están con su familia, etcétera, etcétera, pero observarlos a ellos haciendo las actividades que realmente hacen. Y si ya tenemos un proyecto, un servicio o producto definido, podemos llevárselos y ver cómo interactúan con este servicio o producto, de tal forma que podemos identificar qué está funcionando y qué no. En segundo lugar, tenemos sesiones de co-creación, donde nos sentamos con un grupo de nuestros clientes y podemos ir recogiendo sus ideas sobre qué se podría crear para ayudarlos con las dificultades que ellos se enfrentan en la vida cotidiana o con nuestro producto o servicio. En tercer lugar, tenemos las entrevistas a profundidad, o sea, sentarme solamente con un usuario durante un espacio relativamente largo, donde podemos entrar a profundidad sobre cómo es su vida, cómo se sienten con nuestro servicio o cómo se sentirían con el servicio que estamos planteando desarrollar, etcétera, etcétera. Todas las áreas de información que sintamos que son importantes para el servicio que les estamos ofreciendo o queremos ofrecer. Y finalmente, las entrevistas a expertos nos ayudan mucho porque ellos nos pueden dar una perspectiva de años sobre este tema, de información que tal vez no vamos a encontrar con nuestra investigación, que evidentemente no va a poder tomar años. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de empatizar? ¿Cómo podemos llevar adelante las sesiones que hacemos con estos usuarios? En primer lugar, les recomiendo mucho iniciar la sesión rompiendo el hielo. Hasta conversar de algunos temas que no tienen nada que ver puede ayudar mucho a establecer una relación más cercana que puede ayudar al desarrollo de la sesión. Luego, definir las expectativas de la sesión. Cuánto va a durar aproximadamente, más o menos qué temas vamos a preguntar, etcétera, etcétera. De tal forma que reducimos la incertidumbre para los clientes y podemos desarrollar la sesión de forma más tranquila. Luego, durante la entrevista o el tipo de sesión que sea, es muy útil agrupar las preguntas que tenemos por temas, pero a pesar de que esto nos ayuda a organizarnos en la sesión, es importante que no nos aferremos mucho a esta estructura, sino que podamos ir del tema A al tema C, al tema B y saltando así en función de la información que nos está dando el cliente y siguiendo la forma en que habla el cliente, ¿no? Nuestro objetivo es recoger la información, no seguir la estructura. Y finalmente, en el cierre, es muy importante preguntar si ellos tienen algún tema más que agregar o alguna pregunta que hacer, de tal forma que les damos una última oportunidad en la sesión para llevarse cualquier dato que necesiten o que sientan importante. También es muy útil, como les comentaba, construir una guía de entrevista que cubra todos los temas sobre los que queremos aprender y tener esta lista antes de la entrevista, porque esa es la que me permite luego, a la hora que estoy en la entrevista o el tipo de sesión que sea, poder asegurarme de que estoy recogiendo toda la información que deseaba recoger durante la sesión. Y no olviden incluir algunos temas amplios, así parezcan no tener relación con nuestro tema de investigación. Esto es útil porque a veces recoger un tema como la vida familiar o la forma en que va el trabajo de nuestro usuario, así parezca no tener nada que ver con nuestro tema, puede regalarnos pequeños datos que son útiles para entender la vida del usuario o hasta para abrirnos nuevas posibilidades de cómo podemos atenderlos. Asimismo, les recomendamos mucho aprovechar al máximo herramientas digitales gratuitas que les permitirán estar cerca de sus clientes sin salir de casa, lo cual es en este contexto más importante que nunca debido a la pandemia y todas las limitaciones que tenemos por ello. Por ejemplo, el contacto telefónico o por WhatsApp es muy útil para hacer algunas preguntas rápidas sobre el producto, por ejemplo. Las entrevistas por videollamada, sea por Zoom o por celular o lo que sea que les funcione mejor, también son muy útiles para poder tener conversaciones más extendidas con los usuarios. Entrevistas interactivas, donde les podemos dar algunas tareas para realizar con nuestra herramienta o servicio. Y también les recomendamos mucho las encuestas, las cuales son una herramienta cuantitativa que nos permite recoger información a gran escala o al menos a una escala mayor sobre nuestros usuarios. Y para esto sirve mucho Google Forms en general. Algunas otras sugerencias. Es muy importante evitar corregir o cuestionar al usuario, ¿no? Nos interesa su experiencia, no nuestras propias ideas o opiniones. También evitar sugerir respuestas o plantear las preguntas de maneras que conduzcan hacia esa respuesta. Es mejor asegurarnos de plantear la pregunta sin ningún sesgo, cosa que la información que recibamos sea realmente del cliente. En tercer lugar, como les comentábamos, buscar el porqué de cada cosa. Nunca quedarnos con el sí o con el no. En cuarto lugar, ser curioso,
porque los clientes siempre nos van a sorprender. Las respuestas a veces nos demuestran que lo que pensábamos que sabíamos del tema no era nada y que el problema iba por cualquier otro lugar. Déjense sorprender por lo que dicen los usuarios. Y finalmente, siempre abordar al entrevistado desde la empatía, desde su perspectiva y nunca desde la nuestra. Y bueno, no se asusten si las primeras entrevistas, focus groups, encuestas, etcétera, que hacen no recogen exactamente la información que ustedes querían o no las conducen de la forma que habrían querido. La práctica hace el maestro. Mientras más utilicen esta metodología, mejor se van a volver en ella. Y un último punto para la empatía es regresar al caso de las hermanas Soto. Claudia, por ejemplo, hizo un listado de sus principales tipos de clientes y comenzó a contactarlos vía Zoom para entrevistas a profundidad. Identificó al público con el que quería empatizar en primer lugar y una vez que sabía quién era este público, pasó a conversar directamente con ellos para poder empatizar con ellos y ver cuál era el problema que estaba viendo o qué podría diseñar para atenderlos mejor. Y vamos de vuelta con Joana, quien nos va a explicar la siguiente fase del Design Thinking. Y bueno, ahora pasamos a la segunda fase de Design Thinking, que es la etapa de definir, y una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque es la etapa en la cual nos encargamos de descargar toda la información que hemos recaudado y aprendido, y si es que tenemos la oportunidad de trabajar junto con un equipo, compartirlo con ellos. En este momento, la idea es poder encontrar todos los puntos en común que hemos encontrado de las entrevistas y sesiones que hayamos hecho, para poder recopilarlas y comenzar a sacar unas primeras conclusiones. Nosotros normalmente utilizamos algunas herramientas, como por ejemplo recopilamos la información en papel y últimamente trabajando de forma digital lo hacemos en documentos de Word, en Excel o utilizando cualquier otra herramienta que pueda facilitar el plasmar y comparar la información. Y bueno, volviendo un poquito hacia la historia de las hermanas Soto, fue así como ellas identificaron, ¿no?, con esta etapa de definir, que no encontraban, que sus clientes no encontraban necesariamente opciones de vestimenta cómodas para estar en casa, pero importantísimo, lo suficientemente versátiles para poder salir a hacer las compras o algún encargo que tuvieran ese día, ¿no? Entonces es por eso que ellas deciden refrasear el reto que tienen y termina convirtiéndose en este, ¿no? ¿Cómo podría crear la mejor propuesta de vestimenta para las clientas que necesitan versatilidad? Así es, Joa. Ahora quería contarles sobre la tercera fase del Design Thinking, la cual es idear. Entonces, ¿cómo podemos empezar este proceso creativo de imaginarnos algunas soluciones una vez que tenemos toda la información que ya hemos recogido hasta este punto? Bueno, una gran forma de hacer esto es con una lluvia de ideas para resolver el reto. Y para esto es muy útil, sea una lluvia de ideas o sea cualquier otro método a través del cual empecemos a imaginarnos soluciones, dejar volar la imaginación. No tenemos en esta fase todavía que constreñirnos con algunas posibilidades o dificultades que podría traernos la solución que estamos imaginando o las soluciones que estamos imaginando. Es muy útil en esta fase decirnos a nosotros mismos que no hay ideas incorrectas, malas, locas o imposibles. Al contrario, en esta fase, cuando recién estamos empezando a idear estas soluciones, todo vale. Y lo mejor que podemos hacer es tener un montón de ideas, más de las que vamos a poder ejecutar, de tal forma que luego podamos depurar y quedarnos con las que son realmente buenas. Para esta fase también es muy útil buscar personas de otros perfiles que no son el nuestro. Si yo soy de negocios, tal vez me ayuda una persona más de ciencias sociales. Si yo soy de ciencias sociales, tal vez me ayuda más una persona de las artes. En general, encontrar una persona con una perspectiva diferente o con muchas perspectivas diferentes nos va a ayudar a encontrar más soluciones creativas que a nosotros mismos no se nos ocurrirían. Y finalmente, dada la coyuntura, es muy útil tener muchas sesiones virtuales, sea con estos expertos, sea con nuestros usuarios o con diferentes personas que nos ayuden a encontrar más soluciones interesantes. Siguiendo con el ejemplo de las hermanas Soto, podemos ver que Claudia, por ejemplo, llamó a su hermano, compartió la información que ha recogido hasta este punto y con esta persona, que es su hermano, que es de todo otro perfil, comenzaron a idear algunos bocetos y las características que tendrían las nuevas piezas de su colección.
Entonces conversó con una persona de otro perfil, le dio la información que ya habían recogido y con esta perspectiva diferente pudieron empezar a crear soluciones para el problema que se habían planteado. Y ahora seguimos con Joana, que nos va a contar sobre la fase del prototipado. Y bueno, llegamos a la cuarta etapa de Design Thinking, que es la etapa de prototipar. Para los que no saben qué es prototipar, es crear una versión de muy baja resolución que pueda explicar perfectamente la idea que tenemos a nuestros clientes. Porque es muy distinto comentarla por teléfono o de forma verbal a tener algo que mostrarle a tu cliente para que él o ella pueda opinar al respecto. En el banco nos encanta prototipar. De hecho, todas las soluciones digitales y físicas que tenemos implementadas el día de hoy han pasado por etapas de prototipo, como por ejemplo el app de Interbank ha pasado por prototipos desde papel hasta digital. Luego también hemos prototipado los sistemas de colas que existen en las tiendas de Interbank y agentes, y también hemos hecho muchísimas sesiones de co-creación donde invitamos a clientes para que ellos puedan ayudarnos a construir los prototipos. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo hicieron las hermanas Soto en esta coyuntura para poder prototipar con sus clientes, ¿no? Y la verdad es que fueron muy creativas, porque identificaron un pequeño grupo de clientes que ya habían entrevistado y que estaban muy ansiosos de conocer las novedades que tenían Confecciones Sotos para ellos, y les enviaron prototipos a sus casas. Estos consistían en enviar un librito con algunos bocetos de los modelos que tenían pensados y en mente, y un pequeño muestrario de telas donde podían los clientes observar y sentir en vivo las calidades, las texturas y los grosores de las telas. Entonces fue así que agendaron videollamadas con estos clientes a quienes habían enviado los muestrarios y los bocetos, y revisaron uno a uno por llamada cada una de las propuestas, y recibieron toda esta información y retroalimentación que tenían los clientes de la propuesta antes inclusive de ponerse a lanzar una colección completa. Y bueno, también importantísimo, algunos tips que les puedo dar para hacer prototipos, ¿no? Recordar siempre que son herramientas para aprender. La idea es que sean herramientas que se expliquen por sí solas. Puede ser un dibujo, puede ser un boceto o inclusive puede ser una ficha que armemos para demostrarle a nuestro cliente cuál es la idea que tenemos. Recordemos que este es un espacio seguro para fallar, porque no hemos invertido ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo haciendo el prototipo, porque es algo que tenemos que ejecutar rápido y de bajo costo. Bueno, gracias Joa. Y ahora quiero contarles sobre la última fase del Design Thinking, la cual es probar nuestro prototipo. En primer lugar, antes de probar el prototipo que ya hemos diseñado de la forma en que Joana les estaba contando, tenemos que parar y preguntarnos cuál es la mejor forma de probarlo, porque no es tan fácil. Tal vez para algunos instrumentos sea mejor una entrevista y para otros un experimento, pero entonces tenemos que preguntarnos, a partir de lo que hemos diseñado, qué nos va a dar la información clave sobre si funciona o no funciona esta herramienta, servicio, producto, lo que sea que hayamos creado. Entonces, podemos hacer esto desde una perspectiva cualitativa, observar al cliente utilizando nuestro producto o servicio, pedirle al cliente sus impresiones del prototipo, o si lo queremos hacer con muchas personas a la vez, hacer un focus group mostrando el prototipo que hemos desarrollado y pidiendo la perspectiva de estos clientes o potenciales clientes, o simplemente hacer entrevistas en las que les contamos un poco sobre lo que hemos desarrollado y recogemos sus impresiones de esta forma. Por otro lado, desde una perspectiva cuantitativa, podemos realizar encuestas donde tal vez damos algún tipo de avance, explicamos o mostramos el prototipo y recogemos con muchos usuarios, mucho más de los que podríamos entrevistar o hacer focus group, qué les parece el prototipo y sobre todo qué tanto piensan que resuelve o no un pain en sus vidas. Y la otra forma es experimentos. Darle el prototipo a muchísimos usuarios y medir a otros usuarios que no han tenido el prototipo y mirar si entre estos dos grupos realmente se genera una diferencia en el problema que estamos queriendo resolver. Y lo más importante cuando llegamos al final de este proceso o de esta primera parte de probar nuestro prototipo es no aferrarnos al prototipo, aunque parezca contradictorio. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, aunque hayamos estado enamorados del prototipo.
de qué partes funcionaron y genial, nos quedamos con esas partes y qué partes no funcionaron. Así nos encantaran y todas esas partes que no funcionaron tenemos que descartarlas y hacer una siguiente iteración de nuestro prototipo y repetir este proceso hasta que lleguemos a la versión exacta, precisa, que le suma más valor a nuestros usuarios y quita todas las partes que no les sirven. Aplicando este proceso a las hermanas Soto, podemos ver que al final ellas llegaron a definir que lo que deseaban sus clientes eran piezas atemporales en tela de algodón y en especial pantalones con elástico y chompas. Conversando con ellos, identificaron que lo más importante era contar con delivery incluido. De esa forma llegaron a la versión exacta del producto que los usuarios, que los clientes deseaban y a un valor agregado que a ellos les sumaba mucho, que era el delivery. Solo a través de probar nuestros prototipos con ellos, llegamos a estos datos exactos sobre qué les suma y qué no les suma. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de las hermanas Soto. ¿Qué funcionó? ¿Con qué se quedan? Ropa cómoda, piezas para usar en casa y salir sin tener que cambiarse, algodón, y descubrieron como punto agregado que no habían anticipado que el delivery es necesario para que funcione. Que no funcionó, que descartaron, aunque tal vez les encantaba al momento que ideaban la solución, fueron las piezas estampadas de telas delgadas y la ropa de oficina. No diseñamos desde lo que creemos o sentimos, sino desde lo que realmente el usuario, el cliente, nos dice que quiere y necesita. Y regresamos con Yoa, que nos va a contar un poco sobre las experiencias de los clientes. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Luego de haber pasado por las 5 etapas de Design Thinking y haber aprendido a detalle de qué trata cada una de ellas, ha llegado el momento en el que ustedes van a conocer la experiencia de sus clientes. Los animamos a comenzar capaz con 4 entrevistas o sentarse a conocer a 4 de nuestros clientes para poder comenzar este camino de diseñar centrado en el usuario, pensado en el cliente, pasando por cada una de las etapas de Design Thinking. Y capaz comenzando por 4 entrevistas o 4 contactos en esta semana, podemos marcar una diferencia en nuestros negocios o las empresas para las cuales trabajamos. Ahora es su turno y ya están listos para poder aplicar estas metodologías. Y algo muy, muy importante que hay que mencionar es que no tengan miedo de retroceder en el proceso. Ustedes capaz van a iniciar con algunas entrevistas, van a pasar por la etapa de definir, idear, prototipar y probar, y cuando llegan a las últimas etapas se dan cuenta que no tienen la cantidad de información necesaria o que capaz desean regresar en algunas etapas, ¿no?, del proceso. Y este no es un proceso o una metodología lineal. Ustedes tienen que sentirse libres de poder volver de adelante para atrás en cualquier momento y reentrevistar o reinvestigar algún punto que haya quedado pendiente con los clientes que están siendo parte de nuestra investigación y para quienes estamos diseñando finalmente. Bueno, y ahora que hemos llegado al final de todo este proceso, regresamos a lo que les contaba hace un momento a la hora de probar. No funcionó la solución, no funcionó la idea que habían tenido para resolver la dificultad del usuario, no importa. Lo modificamos e intentamos de nuevo, quedándonos con lo que funcionó y descartando lo que no. No funcionó de nuevo, no se preocupen, no hemos fracasado. La idea precisamente del Design Thinking es que es un proceso iterativo en el que vamos a pasar por muchas veces hasta encontrar la versión exacta del producto o servicio que necesitan los usuarios y eliminando todos los elementos que les resten o que simplemente no sumen. Entonces acaban siendo una inversión que no aporta a llevarle algo mejor al usuario. Ahora que saben este proceso, el desafío más grande que tienen ustedes es usarlo de formas creativas que se ajusten a sus ideas. Lo que quiero decir con esto es que esto no son los 10 mandamientos que tienen que cumplir paso por paso así tal cual o no va a funcionar su negocio. Todos los negocios, todos los productos, todos los servicios son diferentes. Y acá entra mucho el pensamiento crítico, la creatividad de agarrar todas estas partes que nos sirven y aplicarlas de la forma que más van a ayudar a nuestro negocio. Y bueno, ese es el final de la sesión que teníamos pensada para hoy y queremos agradecerles a todos por su atención y que esperamos que esto les haya servido mucho. Hasta la próxima y gracias por su atención. Los dejo con Yoa, que también se va a despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.